Bien, buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Saludarlos, como siempre, ¿no? Agradecerles su participación en otro webinar más de Fronius. Hemos estado realizando bastantes el último tiempo. Así que, bueno, muy contentos de la buena acogida. Y hoy día tocaremos un tema, una primicia. La verdad, no habíamos hecho nunca un webinar sobre protocolos de comunicación de terceros, pero siempre estoy recibiendo preguntas y solicitudes sobre las posibilidades de monitoreo que no sea con nuestra plataforma o con nuestro protocolo de comunicación. Así que hoy día vamos a hacer una pequeña revisión de qué posibilidades tenemos de manejarnos con los datos que produce nuestro sistema. Como siempre, recordarles que la presentación se la enviaremos a todos los que se registraron en el webinar, tanto como la grabación del webinar para que la puedan ver de nuevo cuando estimen conveniente. Así que no se preocupen, todo se lo enviaremos en los próximos días. Bien, bueno, primero que nada, por supuesto, presentarme. Mi nombre es Camilo del Mar, soy asesor técnico para Latinoamérica. Trabajo para Fronius Internacional desde el 2015, atendiendo Latinoamérica. Y aquí ven a mi compañero Camilo Rincón, que en esta oportunidad no va a poder ayudarnos en la sala de chat, pero él también es asesor técnico para Latinoamérica, trabaja desde enero del año pasado y atiende principalmente el norte del continente sudamericano, ¿no? Lo que es Colombia y el Caribe. Así que vamos adelante. Bueno, se trata más que nada de ver qué posibilidades de comunicación de datos tenemos con nuestra serie Snap Inverter, ¿no? Con nuestra serie actual. Como ya muchos de ustedes saben, y para la que no lo saben, nuestros inversores vienen ya con una tarjeta de monitoreo integrado, la tarjeta Fronius Data Manager 2.0, con la cual podemos enviar todos los datos de la planta, tanto de generación como medidas eléctricas, a nuestra plataforma SolarWeb. Esta tarjeta es única, ¿no? Para cualquiera de nuestros inversores, bien integrada en todas las versiones full y es el requisito para hacer cualquier transmisión de datos a cualquier tipo de plataforma, sea nuestra o de alguna marca externa. ¿Cómo lo hace? ¿No? La tarjeta se comunica vía Wi-Fi o vía LAN con un router, ¿no? Y el router envía los datos a nuestra plataforma SolarWeb y una vez aterrizado, digamos, en la plataforma, también tenemos la posibilidad de utilizarlo en cualquier smartphone o dispositivo con internet a través de nuestro web browser. Y, por supuesto, contamos también con aplicaciones para cualquier tipo de sistema, ¿no? Sea Android, Apple o Windows. Así que, en el fondo, todo lo que es la comunicación viene integrado en la tarjeta Data Manager. Una Data Manager también es necesaria para una instalación. Hasta 100 inversores en la teoría, la verdad que por el volumen de datos que a veces se manejan, ¿no? Es recomendable manejar hasta 30 inversores con una tarjeta de monitoreo Data Manager, ¿no? En teoría, ¿no? El cable resistiría hasta 100 inversores, pero claro, a ese volumen de datos, ¿no? Si es que más encima hay generación de algún tipo de reportes o se están llamando constantemente o enviando constantemente datos, puede ser que con más de 30 inversores puede ser la transmisión mucho más lenta, así que se recomienda, la verdad, no exceder más de los 30 inversores. Esto me permite el monitoreo y visualización en SolarWeb, como dije anteriormente. Y bueno, aquí ya comenzamos un poco a ver qué componentes de terceros se pueden comunicar también a través de esta tarjeta. Primero, lo que más se ocupa, ¿no? Es el protocolo Modbus, tanto en sus versiones TCP como RTU de la alianza Sunspect. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata eso. También el protocolo API con, digamos,
la codificación numérica JSON, y también el push service, que vendría siendo un protocolo de comunicación ya un poco más antiguo, donde el inversor o el sistema activamente manda los datos a un servidor. Y todo esto a través de conexión WLAN o LAN, y también a través de las entradas digitales, entradas y salidas digitales, que también vienen integradas en el Data Manager, ¿no? Como aquí lo ven al lado derecho, las entradas digitales vendría siendo aquí esta regleta naranja, ¿no? Donde se puede, en este caso, por ejemplo, hacer la comunicación Modbus RTU, que es a través de cableado directo a la hornera. Así que en ese caso debemos utilizar estas entradas. Entonces, resumiendo, tenemos las siguientes interfaces disponibles: Modbus RTU, que la comunicación es a través de RS485, ¿no? Eso es una pregunta que siempre me hacen también, si este tipo de modo de comunicación es aceptado por los inversores. Sí, RS485. Y este se ocupa principalmente para la conexión de dispositivos unitarios o simples, por ejemplo, el Smart Meter, una batería, un OnPilot, que son todos dispositivos nuestros, ¿no? Que se comunican a través de las entradas digitales, ¿no? A través de Modbus RTU. La otra posibilidad sería Modbus TCP, que eso ya es conexión Ethernet a través de cable LAN. Y ese tipo de conexión se utiliza principalmente para la conexión con dispositivos compatibles con comunicación IP, o sea, a través de la dirección IP. Y bueno, ese es el más ocupado para control de inversores, ¿no? Ya sea por SCADA o por cualquier otro tipo de software de monitoreo. Es el tipo de comunicación que se ocupa más en caso de utilizarse un sistema de monitoreo que no sea SolarWeb, nuestro protocolo de comunicación. Después Solar API, que son para interfaces HTTP, ideal para web services. Y bueno, lo que se puede hacer en el fondo es solo la lectura de los datos, ¿no? Como por ejemplo para todo lo que son dispositivos de home automatization, como por ejemplo de la marca Loxon. Y como les dije anteriormente, push service sería la variable solo envío de datos en tiempo real a un servidor. Digamos, eso ya no es tan utilizado, pero también sería una posibilidad de manejar los datos del sistema. Antes teníamos una Modbus Card y teníamos un protocolo interface. Eso ya expiraron, ¿no? Ya no son utilizables. Ya no necesitamos una Modbus Card porque ya viene todo integrado, por supuesto, en la tarjeta Data Manager 2.0. Así que esos serían los tipos de comunicación que están disponibles. En el inversor mismo, ¿dónde se pueden conectar? ¿No? Bueno, como les dije, la versión full viene con todas estas entradas disponibles. Importante para la comunicación son el 2 y el 3. Para el anillo SolarNet, ¿no? Para comunicar inversores entre sí, ¿no? Cuando tengo un sistema ya de varios inversores, tengo que conectarlos entre sí. Ya en la próxima diapositiva vamos a ver un poco más cómo se realiza esta conexión, pero principalmente es necesario hacer esta interconexión entre inversores, así que el 2 y 3 son primordiales para la comunicación. Después el 4 es más que nada descarga de datos, ¿no? O actualizaciones, USB interface. El número 1 no lo dije, pero ese sería para un contador de energía, o también para, por ejemplo, una protección de sobretensión, para poder monitorearla también. Y el 5 vendría siendo un contacto seco, un relé disponible para la activación de algún circuito adicional. Y bueno, el resto ahí tienes la antena WLAN. El 7 vendría siendo el lugar donde se conecta cualquier tipo de comunicación a través de Modbus RTU,
como también para utilizar las entradas digitales, para utilizarlas como relé o otro tipo de aplicación, por ejemplo, de comunicación con un PLC que le envíe mensajes al inversor para regular su potencia, por ejemplo, o su factor de potencia. Eso también se hace a través de las entradas digitales. El 8 sería la interfaz de Ethernet. Ahí, por supuesto, estaríamos hablando de la conexión Modbus TCP. Y bueno, el 9 son 4 luces LED que te indican el estatus de la comunicación, si hay algún problema o no. Ahí es donde siempre tienen que ver que esas 4 luces estén acorde con la conexión de monitoreo que están haciendo. Y en la versión Lite, que significa que el inversor no viene con tarjeta Data Manager, por ejemplo, en un sistema de varios inversores, no es necesario que todos tengan la tarjeta. Ahí solamente tienes disponibles las entradas in and out y los puntos que ahí se señalan en la fotografía. SolarNet es el protocolo de comunicación codificado entre inversores o componentes STATCOM. Cada componente, como ya vimos, tiene estas entradas in y out, sea un inversor o sea también, aquí lo vemos, sale al final, o por ejemplo una Data Manager Box. El cable para hacer la comunicación entre los inversores, recomendamos mínimo un cable Cat5. El terminal que se ocupa es un RJ45 y este anillo de comunicación se cierra finalmente con estos terminales, terminal plugs o clavijas terminales, que en el fondo es para evitar ocupar un cable adicional para conectar el último inversor con el primero o al revés. Y aquí en el caso de que ustedes perdieran alguna clavija, también ven acá cómo tendrían que confeccionar un terminal si quieren ocuparlo también como clavija. Son importantes estas clavijas de terminación, lo que me permiten una instalación sin la necesidad de este cable adicional y con una distancia máxima entre el primero y el último componente de 100 metros de distancia. Otro punto importante a la hora de configurar el monitoreo es que todos los cables tengan un número diferente. Eso se puede configurar en el menú configuración, valga la redundancia, y ahí tienen que todos por defecto vienen con el 01 y lo que tienen que hacer es cambiarle la numeración para que cada uno tenga su propia dirección, ¿no? Y sea reconocida por el monitoreo, sea por nuestra plataforma o sea a través de Modbus o a través de API. Es siempre importante numerar los inversores. Monitorización integrada, ¿no? Cuando todos los inversores vienen con una tarjeta, ¿qué pasa? ¿No? Cada inversor envía su señal, ¿no? Sea por Wi-Fi o hacia un switch, sea a través de LAN, y cada uno de los inversores es capaz de enviar la información a la plataforma y ser identificados como una planta individual. Por supuesto, si son varios inversores dentro de una misma planta, lo recomendable es realizar este cableado entre los inversores y que solamente el inversor maestro sea el que cuente con la tarjeta de monitoreo, y teniendo todos los inversores con una numeración diferente, la tarjeta es capaz de diferenciar los tres y se pueden identificar, se pueden llamar a través de Modbus o a través de API o Push Service. Se puede individualmente hacer un comando a cada uno de los inversores o rescatar la información de cada uno de los inversores de manera independiente, ¿no? Por eso es tan importante la numeración. Bien, comunicación Modbus. Modbus es un tipo de protocolo fundado o creado en 2009 en Estados Unidos, ¿no? Se fundó la alianza Sunspect y define la comunicación para componentes de sistemas fotovoltaicos, donde estos diferentes componentes fotovoltaicos de diferentes fabricantes pueden ser monitoreados fácilmente desde una sola red. Lo bueno es que
es compatible con la mayoría de las marcas de los inversores, ¿no? No solamente está Fronius, por supuesto, en esta alianza, sino que está SMA, Victron, SolarEdge, Tesla, ABB, por nombrar algunos. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, si ustedes manejan muchos sistemas diferentes, ¿no? Y quieren crear su propia plataforma de monitoreo a través de Modbus o API o alguna de nuestros protocolos abiertos, ¿no? Pueden recoger esa información y ponerlas en una misma plataforma con otros inversores de otras marcas, ¿no? Y de esa manera tener un monitoreo unitario, único, y no tener que ingresar individualmente a cada una de las plataformas de los fabricantes, ¿no? Esa sería un poco la ventaja, ¿no? Y la razón por la que muchas veces las empresas prefieren utilizar este tipo de protocolos abiertos, ¿no? De terceros para poder hacer un monitoreo único de todas sus plantas, ¿no? Lo bueno es que esta alianza, ¿no? Requiere una certificación antes de poder ingresar, ¿no? Y esto se hace a través de un procedimiento de prueba avanzado, ¿no? Que en el fondo se chequean, ¿no? Todos los registros, ¿no? Si realmente funcionan, se definen, ¿no? Y quedan realmente definidos, independiente de la marca de inversor, siempre el mismo registro para recoger la potencia total o alguna medida eléctrica o de potencia reactiva, ¿no? Siempre va a ser, independiente de la marca de inversor, siempre va a ser el mismo registro. Y se utiliza principalmente para lo que son comunicación a través de Modbus RTU o Modbus TCP. La funcionalidad de Modbus RTU, aquí ven la conexión general a un sistema de monitoreo. La principal característica es que aquí necesitan, sí, para comunicarse con los inversores necesitan la tarjeta, ya sea una, y esta una tarjeta, ¿no? Se comunique con el resto de los inversores a través de este anillo de comunicación, o bien que cada uno de los inversores tenga una tarjeta Data Manager para hacer una conexión directa como esclavo, ¿no? En este caso como esclavo 1, esclavo 2, y de esa manera poder llamar individualmente si es que sea necesario cada uno de los inversores. Así que es necesario por lo menos una tarjeta Data Manager para poder comunicarse a través de Modbus RTU, y después necesitan algún Data Logger externo compatible con Modbus RTU que cumple la función de maestro, y de esa manera el maestro es el que envía los comandos, digamos, a los esclavos, ¿no? Y manda la pregunta o la petición y el inversor responde, ¿no? Y por supuesto estos data logger externos ya no tienen que ser necesariamente, o no tienen que ser de Fronius, sino que puede ser con cualquier otro dispositivo que tenga el logo de la Sunspect Alliance. Aquí ven un poco la conexión, eso ya lo hemos visto, ¿no? La conexión RTU son 3 cables, ¿no? En el Fronius Data Manager son las borneras de más y de menos, además de la tierra o ground. Y aquí, bueno, además necesitas una resistencia terminal del lado, en este caso, por ejemplo, del Smart Meter, ¿no? Que esa resistencia de 120 ohm lo que hace es asegurar una estabilidad de voltaje para la transmisión de datos. A veces cuando hay algún problema de comunicación, se recomienda conectar el apantallado al potencial de tierra de uno solo de los lados del cable. Puede ser, ¿no? A veces no se toma en cuenta mucho la protección o la manera de conectar los cables de comunicación, ¿no? A veces se conectan con las mismas líneas de potencia, ¿no? Y ahí pueden haber alguna interferencia magnética que cause algún problema en la transmisión de datos. Así que ahí siempre tomar en cuenta elegir el cable correcto, si es necesario apantallado, ¿no? Si es necesario aterrizarlo, bueno, y ahí asesorarse un poco si la comunicación es algo importante para la planta, de tener a alguien que realmente
sea capaz de identificar las condiciones de instalación y elegir los componentes correctos. Modbus TCP, aquí ya no es absolutamente necesario utilizar una Data Manager o que sea una versión full, pues como todos los inversores también en su versión light tienen estas entradas in and out que digamos, utilizan la comunicación RS422. De esa manera, ustedes también podrían conectar directamente en estas entradas, ¿no? Con un dispositivo, un data logger externo compatible con Modbus. En este caso, TCP, no hay un error, debería salir aquí TCP. Y de esa manera ustedes podrían hacer la comunicación incluso sin la necesidad de tener la tarjeta Data Manager. Por supuesto, si la tienen, la tarjeta también tiene una entrada LAN y podrían hacer toda la comunicación a través de esa entrada y el resto de los inversores comunicarlo simplemente entre sí. Pero si no, aquí lo que ven es la tarjeta Recebro, que en el fondo es donde viene el display. Esta tarjeta viene integrada en el inversor y es donde vienen las entradas in and out. Así que ahí ustedes podrían también hacer la conexión directa. ¿En qué tipo de aplicaciones fotovoltaicas se pueden utilizar Modbus? En el caso de nuestros inversores es requisito si ustedes van a utilizar un Fronius Smart Meter. En ese caso la comunicación va a ser a través de Modbus RTU. También si ustedes tienen aplicaciones de microred, Fronius más algún inversor cargador, por ejemplo de Victron, ahí la comunicación va a ser a través de Ethernet o Wi-Fi, ¿no? TCP/IP. Y bueno, para nuestras nuevas aplicaciones híbridas, ¿no? Para nuestro nuevo inversor Gen 24, que próximamente saldrá al mercado, ¿no? Ya en las próximas semanas haremos algunos webinars sobre la nueva serie híbrida. Ahí también la comunicación entre el inversor y el controlador de la batería se hace a través de Modbus RTU. Así que esos son tanto para microred o para sistemas híbridos o para inyección cero o la conexión con este Smart Meter. Es necesario utilizar la comunicación Modbus, el protocolo Modbus. Luego la puesta en marcha, es siempre importante hacer la puesta en marcha de la tarjeta Data Manager para que esto pueda funcionar. Esto se hace en el menú de configuración, activando el punto Wi-Fi o a través de conexión LAN en su defecto. Y una vez conectados, ¿no? Ahí Fronius va a generar una red propia, ¿no? Que aquí ven el nombre de la red. Y ustedes se pueden conectar ahí con su dispositivo inteligente. Abren un browser y en este browser escriben Data Manager o la dirección IP, dependiendo del tipo de conexión. Y de esa manera ustedes dan inicio al asistente de puesta en marcha y ahí simplemente tienen que seguir el paso a paso de esta puesta en marcha y de esa manera la tarjeta de monitoreo queda activada y puede ser utilizada con cualquier otro tipo de protocolo de comunicación. Pero es fundamental, sobre todo si es con Modbus RTU o API, ¿no? Hacer esta conexión, digamos, esta puesta en marcha de la tarjeta. El punto Wi-Fi, un poco más de información de las luces LED, ¿no? Si tienen algún problema en la activación del punto Wi-Fi, ahí les indico cuáles son el significado de cada luz, ¿no? Ahí tienen una X, ese es, como ven, el número 4, que es el anillo SolarNet. Si esa luz está en rojo, quiere decir que en algún punto de este anillo de comunicación, o sea, algún cable entre inversores o la clavija final, ahí hay algún problema y no está funcionando, ¿no? Y tienen que revisar, en ese caso, el cableado. Aquí el número 1 sería el suministro de energía, ¿no? Eso puede estar en rojo, por ejemplo, si la distancia entre el primero y el último inversor son más de 100 metros. Ahí siempre es importante tenerlo claro antes de comenzar con la instalación, ¿no? En ese caso, se puede ampliar el rango de
distancia entre el primero y último componente. ¿Cómo se puede hacer? Se puede ampliar a 1000 metros si es que en vez de las clavijas terminales yo conecto un cable físico entre el primero y el último inversor, la línea de vuelta, como quien dijera. Ahí, en ese caso, te amplías el rango de distancia a 1000 metros. Después, la número 3 es la señal Wi-Fi. Ahí simplemente ven si el punto Wi-Fi está activado o no. Y después el número 2 vendría siendo Solar Web, que ahí ustedes ven si realmente la tarjeta está enviando los datos al portal o no. Eso ya cuando la comunicación con Internet está funcionando. Puede ser en algunos casos que la comunicación sea a través de Modbus, pero no tengan Internet. Eso también es posible, ¿no? Por ejemplo, con algún sistema SCADA local sin conexión a Internet. Ahí en ese caso se permitiría que esta luz, la número 2, estuviera en rojo porque, bueno, ahí no están conectados a Internet y no estarían enviando la información a la plataforma SolarWeb, ¿no? Y finalmente tienen un switch que es en el caso de que por algún motivo tengan que trabajar con una IP fija, ahí lo ponen en la posición A, y si el operador de red les va a designar una IP designada por ellos, ¿no? Ahí tienen que poner esta clavija en posición B y configurarlo directamente en el Data Manager. Otra posibilidad de monitoreo de protocolo de comunicación es Solar API. La Solar API es, digamos, una de las interfaces más comunes para servicios web y los dispositivos IoT, Internet of Things. Aquí ven un poco un ejemplo de el tipo de programación que tienen que hacer, ¿no? Para esto existe un manual completo, tanto como para API como también para Modbus anteriormente. Tenemos un manual, en el caso de Modbus, con todos los registros para cada uno de los valores que ustedes tienen que escribir para recoger la información que ustedes quieran del inversor. Y en el caso de la API, esta interfaz está siempre activada y por el momento solo se puede leer la información con la API Solar, ¿no? Este protocolo está basado en HTTP y solo tienes que escribirlo en tu navegador web. Como les dije, existe un manual y como les dije, esto es simplemente a modo general contarles qué posibilidades existen. Si alguno de ustedes está pensando en hacer un software propio de monitoreo y quieren hacerlo a través de API, por supuesto se pueden dirigir a mí y yo les puedo compartir todos estos manuales, ¿no? Donde sale un poco más en detalle explicado el funcionamiento, ¿no? Y cómo se debe programar o escribir estos registros. Como un ejemplo, ¿no? Paso 1, ustedes se van a la interfaz del Data Manager local del inversor. En este caso ahí la dirección IP es 77.117.199.93. Así lo verían en el DNS. El paso 2 sería borrar todo lo que viene después de la dirección IP. Quedaría solamente el número IP hasta el 93, borro todo el resto. El paso 3 sería agregar el siguiente comando, Solar API V1, Get Inverter Real Time Data, ¿no? Recoger la información en tiempo real del inversor, Scope igual System, y ahí tendrían un comando ya completo para recoger la información. Después presionan Enter y bueno, a modo de broma, pero es verdad, ¿no? En ese momento ya serían un desarrollador de software porque estarían recogiendo con el Solar API la información para manejarlas como ustedes quieren. Así que, como les dije, este mensaje siempre está dividido en lo que es el request name, el question mark separator, donde se dice lo que realmente quiero recoger del sistema, junto con el parámetro, por supuesto. Próximamente, o más bien ya se puede también utilizar lo que es la Fronius Solar Web API, que es mucho más fácil, mucho más amigable, pues estás leyendo los valores ya no desde el inversor, sino que directamente desde la plataforma Solar Web.
con las mismas técnicas como en la API Solar a través de JSON, y la información extraíble en general es toda la que se puede ver en la interfaz de usuario de SolarWeb. O sea, toda la información que pueden ver ustedes en SolarWeb también podrían leerlas o pedirlas a través de este SolarWeb API. ¿Por qué creemos que esta es una de las mejores interfaces del futuro? Porque no necesitas ningún hardware adicional y está basado en nuestra plataforma SolarWeb, en todo lo que es la visualización, la actualización de los inversores, etcétera. Así que va a ser una plataforma muy amigable de utilizar. Cristian, por supuesto, puedes tener el archivo del SolarWeb API, la información, igual la encuentras, te voy a mandar, en el fondo son los mismos archivos de Solar API, te voy a mandar la información. Al final de la presentación vas a ver mi correo, te pediría que me mandes un correo para recordarme, pero de todas maneras ya me lo estoy anotando para mandarte esa información. Como les dije, ahí añades tu solución al sistema sin necesidad de añadir un hardware. ¿Qué se requieren? Requieren simplemente un usuario de Fronium SolarWeb y un sistema fotovoltaico, por supuesto, que envíe los datos a SolarWeb. Además, necesitan informarnos que quieren hacer uso de la SolarWeb API y nosotros liberamos el usuario para que pueda recoger los datos, ¿no? Y puedan ser enviados a través de API. ¿Qué va a ser visible? Casi todos los datos disponibles mostrados en SolarWeb, todos los datos actuales, datos de archivos, también los datos de flujo de energía en caso de haber un smart meter, ¿no? De inyección o de consumo desde la red, y cualquier dato agregado adicionalmente será posible también a través de API. Finalmente vendría quedando el push service, que ya es como el dinosaurio de los sistemas de los protocolos de comunicación. En este caso, los datos del sistema pueden ser enviados directamente de cualquier inversor a cualquier servidor que será usado como usted desee. O sea, simplemente el inversor está a través de la Data Manager programado para enviar la información hacia un servidor. O sea, activamente el inversor manda los datos al sistema y se pueden enviar en diversos formatos de datos como XML o JSON, y hay otros protocolos soportados como HTTP POST y también puede ser un sistema FTP. Más información para este tipo de comunicación push service se encuentran aquí en ese link que les dejo también en la presentación. Y bueno, ahí ustedes ven cuáles son, por ejemplo, los datos que pueden enviar a este servidor, el tipo de modelo del inversor, el modelo del medidor bidireccional, los datos del inversor, los datos de las tarjetas de sensores, los datos del medidor, los datos tanto de producción como de consumo, los datos de errores y eventos, y todo lo que es concerniente a las entradas digitales también pueden ser utilizados o leídos o enviados, en este caso, a través de push service. Finalmente, solo a modo de adelantar, en las próximas generaciones, la próxima generación de inversores, como por ejemplo el Fronius Gen 24, ya vamos a cambiar un poco la comunicación en cuanto al hardware. Ya no va a ser la Data Manager, la tarjeta Data Manager, sino que, como ven, el nuevo inversor híbrido ya no viene con display, lo que implica otros requerimientos para la tarjeta de monitoreo. Así que ahora esta tarjeta se llama Pilot o Pilot y bueno, cumple las mismas funciones que el Data Manager. En principio es lo mismo, pero viene con algunas funcionalidades adicionales por el hecho de que el inversor no tiene display. Pero en cuanto a los protocolos de comunicación, estarán disponibles los mismos que están disponibles actualmente. Bien, bien, eso más que nada no
quisimos entrar mucho en detalle de cada uno de los protocolos, sino simplemente, como les dije, que nos han preguntado bastante sobre protocolos de terceros abiertos donde uno puede enviar los datos. Este fue una visión general de estos protocolos, ¿no? Para que se hagan una idea. Y bueno, como les dije, estamos realizando muchos webinars en estos tiempos de pandemia. Ya mañana tenemos otro webinar por la mañana sobre sistemas de ahorro de combustible, PV Genset, en cooperación con la empresa Elum, y por la tarde otra vez haremos uno, pero ya específicamente de nuestra solución PV Genset. Así que bueno, ahí en nuestra página web pueden ver todos los próximos seminarios online disponibles. Y para los que quieran que yo les envíe los manuales tanto de Modbus o de API, por supuesto los pueden buscar en la página web. Si tienen algún problema para encontrarlos o quieren hacerlo directo conmigo, ni un problema, me escriben un correo aquí a belmar.camilo@fronius.com y yo les envío los manuales correspondientes dependiendo de sus necesidades. Aquí, bien, hay algunas preguntas. Si hubiera alguna pregunta, me quedaré unos minutos más aquí en la sala del chat respondiendo cualquier pregunta adicional. Así que bueno, muchas gracias como siempre por su atención y nos veremos en la próxima. Que tengan una muy buena tarde. Adiós.